El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del taxi mientras nos dirigíamos a casa. El viaje desde el aeropuerto había sido tranquilo, pero mi mente estaba lejos de estar en calma. Después de 3 semanas de luna de miel en las hermosas costas de Italia, volver a la realidad parecía un desafío. Miré a Carlos, mi esposo, que sonreía mientras revisaba las fotos en su teléfono. Su entusiasmo era contagioso, y no pude evitar sonreír también, a pesar de la extraña sensación que se había instalado en mi estómago desde que abordamos el avión de regreso. ¿Estás bien, Ana?, preguntó Carlos, notando mi silencio. Asentí, forzando una sonrisa más amplia. Solo cansada del viaje, mentí. No quería preocuparlo con mis presentimientos infundados. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Habíamos tenido la boda de nuestros sueños, seguida de una luna de miel perfecta. La vida nos sonreía. El taxi se detuvo frente a nuestro edificio de apartamentos. Carlos se encargó de bajar las maletas mientras yo buscaba las llaves en mi bolso. El familiar tintineo del llavero me trajo de vuelta a la realidad de nuestra vida cotidiana. Subimos las escaleras en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar a la puerta de nuestro apartamento, la sensación de inquietud se intensificó. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. El clic del mecanismo resonó en el pasillo silencioso, y la puerta se abrió con un suave chirrido. El aroma familiar de nuestro hogar nos recibió, una mezcla de lavanda del ambientador y el sutil olor a libros viejos de la biblioteca de Carlos. Todo parecía estar exactamente como lo habíamos dejado. Los muebles, las cortinas, incluso el pequeño cactus en la mesa de la entrada que milagrosamente había sobrevivido a nuestra ausencia. Sin embargo, algo se sentía diferente. «Hogar, dulce hogar», exclamó Carlos, dejando caer las maletas en el suelo con un suspiro de alivio. Se estiró, haciendo crujir su espalda después del largo viaje. «¿Qué te parece si desempacamos mañana y pedimos una pizza para cenar?» «Estoy agotado». Asentí distraídamente, mis ojos recorriendo la sala de estar. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque no podía señalar exactamente qué era. «Claro, suena bien. Voy a llevar algunas cosas a la habitación primero, ¿de acuerdo?» Carlos me dio un beso rápido en la mejilla antes de dirigirse a la cocina, probablemente en busca de algún snack para calmar su hambre mientras esperábamos la pizza. Aproveché ese momento para ir directamente a nuestro dormitorio, llevando conmigo mi bolso de mano. Al entrar en la habitación, el aire pareció volverse más denso. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes. Me detuve en el umbral, respirando profundamente para calmar mis nervios. «Te estás comportando como una tonta, Ana», me dije a mí misma en voz baja. Con pasos lentos, me acerqué al armario donde guardaba mis joyas. Era una hermosa pieza de mobiliario antiguo que había heredado de mi abuela, con intrincados tallados en la madera oscura. Dentro, en el fondo de un cajón, estaba la pequeña caja fuerte donde guardaba mis tesoros más preciados. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la combinación. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco de la habitación. Con un suave clic, la puerta de la caja fuerte se abrió. El tiempo pareció detenerse mientras mis ojos se posaban en el interior vacío de la caja. Donde debería haber estado el collar de esmeraldas de mi abuela, mi anillo de compromiso y varias otras piezas de joyería familiar, no había nada más que un espacio vacío y frío. El pánico me invadió como una ola helada. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo resonar en mis oídos. Las joyas, valoradas en más de $70.000, habían desaparecido sin dejar rastro. «Carlos», grité, mi voz quebrada por el miedo y la incredulidad. «Carlos, ven rápido». Escuché sus pasos apresurados por el pasillo antes de que apareciera en la puerta, con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Qué pasa, Ana? ¿Estás bien?» No pude encontrar las palabras para explicar. Simplemente señalé la caja fuerte abierta, mis ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Carlos se acercó, su rostro pasando de la preocupación a la incredulidad al ver el interior vacío. «¿Estás segura de que las guardaste aquí antes de irnos?», preguntó, su voz intentando mantener la calma a pesar de la tensión evidente en su tono.
Asentí vigorosamente, recordando claramente el momento en que había guardado las joyas. Había sido justo antes de nuestra boda, pensando que estarían seguras mientras estábamos de viaje. Las puse aquí yo misma, Carlos. Nadie más conoce la combinación. Carlos pasó una mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso o estresado. Pero, ¿cómo es posible? Nadie ha entrado en el apartamento, excepto... Su voz se apagó, y nuestros ojos se encontraron. Ambos llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo. La única persona que había tenido acceso a nuestro apartamento durante nuestra ausencia era su madre, Elena. Ella se había ofrecido amablemente a regar las plantas y recoger el correo mientras estábamos fuera. No, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No, mi madre nunca haría algo así. Debe haber otra explicación. Quería creerle. Elena siempre había sido amable conmigo, aunque a veces sentía que había una tensión subyacente en nuestra relación. Pero, ¿quién más podría haber entrado en nuestro apartamento y conocer la ubicación de la caja fuerte? Tenemos que llamar a la policía, dije, intentando mantener la calma. Y luego tenemos que hablar con tu madre. Carlos asintió lentamente, su rostro una máscara de conflicto y preocupación. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a marcar el número de emergencias. Mientras lo observaba hablar con la operadora, mi mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían desaparecido las joyas? ¿Quién podría haberlas tomado? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto a nuestra recién iniciada vida matrimonial? Mientras esperábamos la llegada de la policía, me senté en el borde de la cama, sintiendo como si el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros. Carlos se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Lo resolveremos, dijo suavemente, aunque pude detectar la duda en su voz. Sea lo que sea que haya pasado, lo enfrentaremos juntos. Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. Quería creerle, pero el miedo y la incertidumbre se habían instalado en mi corazón. Nuestra luna de miel perfecta parecía ahora un recuerdo lejano, eclipsado por la sombra de este misterioso robo. El sonido del timbre nos sobresaltó a ambos. Carlos se levantó para abrir la puerta, y pronto escuché voces en la sala de estar. La policía había llegado, y con ellos, la realidad de nuestra situación se hizo aún más palpable. Mientras me preparaba para enfrentar las preguntas y la investigación que seguiría, no pude evitar pensar en Elena. ¿Realmente podría ser capaz de traicionarnos de esta manera? ¿Y si no había sido ella, quién más podría haber tenido acceso a nuestro hogar y nuestros secretos? La noche que debería haber sido una celebración de nuestro regreso se había convertido en el comienzo de una pesadilla. Mientras los oficiales comenzaban a tomar nuestras declaraciones, me di cuenta de que nuestro amor y nuestro matrimonio estaban a punto de enfrentar una prueba que ninguno de los dos había anticipado. Solo el tiempo diría si seríamos lo suficientemente fuertes para superarla juntos. La mañana siguiente al descubrimiento del robo amaneció gris y fría, como si el clima reflejara nuestro estado de ánimo. Carlos y yo apenas habíamos dormido, pasando la noche en vela, discutiendo en susurros nuestras sospechas y temores. La visita de la policía había sido breve y poco esclarecedora. Nos advirtieron que, sin señales de entrada forzada, sería difícil probar que se trataba de un robo. Mientras preparaba un café fuerte en la cocina, observé a Carlos sentado en el sofá, con la mirada perdida en la distancia. Sabía que estaba luchando internamente, dividido entre su amor por mí y la lealtad hacia su madre. Elena siempre había sido una figura dominante en su vida, y la mera idea de que pudiera estar involucrada en algo tan terrible lo estaba destrozando. Tenemos que hablar con ella, Carlos, dije suavemente, sentándome a su lado y ofreciéndole una taza de café. Es la única forma de saber qué pasó realmente. Carlos asintió lentamente, tomando un sorbo de café antes de responder. Lo sé. Pero, ¿cómo le preguntamos algo así a mi madre? ¿Cómo acusamos a alguien que siempre ha estado ahí para nosotros? Entendía su dilema. Elena, a pesar de su personalidad a veces abrumadora, siempre había sido amable conmigo. Nos había ayudado con los preparativos de la boda, incluso haciendo la mayor parte de la planificación mientras nosotros estábamos ocupados con nuestras carreras. Pero las circunstancias no dejaban muchas otras posibilidades.
No la estamos acusando directamente, razoné. Solo queremos hablar con ella, ver si notó algo extraño cuando vino a cuidar el apartamento. Tal vez vio algo que nos pueda dar una pista. Carlos pareció considerar mis palabras por un momento antes de asentir con determinación. Tienes razón. Llamaré para ver si podemos pasar por su casa esta tarde. Mientras Carlos hablaba por teléfono con su madre, me dirigí a la habitación para vestirme. Elegí ropa cómoda pero formal, como si me estuviera preparando para una entrevista de trabajo en lugar de una visita familiar. De alguna manera, sentía que necesitaba esa armadura de formalidad para enfrentar lo que vendría. El viaje en coche hasta la casa de Elena fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. La casa de Elena, una elegante construcción de 2 pisos en un tranquilo barrio residencial, parecía tan imponente como siempre. Los rosales que ella cuidaba con tanto esmero flanqueaban el camino de entrada, sus flores un estallido de color en contraste con la gravedad de nuestra misión. Elena nos recibió en la puerta con una sonrisa, aunque pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. Carlos, Ana, qué sorpresa tan agradable. Pasen, pasen. Acabo de hacer limonada fresca. Nos guió hasta la sala de estar, un espacio impecablemente decorado que siempre me había hecho sentir un poco incómoda, como si estuviera en un museo en lugar de en una casa. Nos sentamos en el sofá mientras Elena iba a buscar la limonada prometida. Todo va a estar bien, murmuró Carlos, apretando mi mano. Quería creerle, pero el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Elena regresó con una bandeja, sirviendo la limonada en vasos de cristal tallado que probablemente costaban más que mi primer coche. Y bien, ¿cómo estuvo la luna de miel? Italia debe haber sido maravillosa en esta época del año. Intercambié una mirada rápida con Carlos antes de responder. Fue hermoso, Elena. Gracias por preguntar. Y gracias también por cuidar de nuestro apartamento mientras no estábamos. Elena hizo un gesto desdeñoso con la mano. Oh, no fue nada. Saben que haría cualquier cosa por ustedes. ¿Está todo bien? Parecen un poco tensos. Carlos se aclaró la garganta, inclinándose hacia adelante en su asiento. Mamá, ha pasado algo y, bueno, esperábamos que pudieras ayudarnos. La sonrisa de Elena flaqueó por un momento, casi imperceptiblemente. Por supuesto, hijo. ¿Qué sucede? Anoche, cuando llegamos a casa, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, descubrimos que algunas de mis joyas habían desaparecido. Joyas muy valiosas, tanto económica como sentimentalmente. El rostro de Elena permaneció imperturbable, pero noté que sus manos, que sostenían el vaso de limonada, temblaron ligeramente. Oh, Dios mío, eso es terrible. ¿Han llamado a la policía? Carlos asintió. Sí, pero dicen que sin señales de entrada forzada, es difícil investigar. Mamá, ¿notaste algo extraño cuando fuiste al apartamento? ¿Alguien merodeando, alguna señal de que alguien más hubiera entrado? Elena negó con la cabeza, su expresión una mezcla de preocupación y algo más que no pude identificar. No, nada en absoluto. Todo parecía perfectamente normal cada vez que fui. ¿Están seguros de que las joyas estaban allí cuando se fueron? Sentí que mi paciencia comenzaba a agotarse. Estoy completamente segura, Elena. Las guardé yo misma antes de irnos. Nadie más que nosotros conocía la combinación de la caja fuerte. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. La tensión era palpable, como electricidad estática en el aire antes de una tormenta. Los ojos de Elena se estrecharon, su mirada pasando de mí a Carlos y de vuelta. ¿Qué estás insinuando exactamente, Ana? Su voz era baja, peligrosa. Carlos intervino, tratando de calmar la situación. Mamá, no estamos insinuando nada. Solo queremos saber si viste o oíste algo que pudiera ayudarnos a entender qué pasó. Pero era demasiado tarde. El rostro de Elena se había transformado, la máscara de amabilidad cayendo para revelar una furia que nunca antes había visto en ella. Se puso de pie abruptamente, el vaso de limonada olvidado en la mesa. ¿Cómo te atreves?, exclamó, su voz temblando de ira.
¿Cómo te atreves a venir a mi casa y acusarme de robo? ¿Es esto lo que le has estado metiendo en la cabeza a mi hijo, Ana? Me quedé atónita ante su reacción. Elena, por favor, no estamos acusando a nadie. Solo queremos, no pude terminar la frase. Con una velocidad que no esperaba de una mujer de su edad, Elena se acercó a mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto de su mano contra mi mejilla, el golpe tan fuerte que mi cabeza rebotó contra la pared detrás del sofá. El dolor fue instantáneo y cegador. Por un momento, todo se volvió borroso, y pude sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca donde me había mordido el labio con el impacto. «Mamá». El grito horrorizado de Carlos pareció venir de muy lejos. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie, interponiéndose entre Elena y yo, sus manos sujetando los brazos de su madre para evitar otro ataque. «¿Cómo pudiste?». La voz de Elena era apenas un susurro ahora, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste traer a esta mujer a nuestras vidas? Ella te está poniendo en mi contra, Carlos». Carlos estaba pálido, su voz temblorosa pero firme. «Basta, mamá. Nos vamos ahora mismo. Esto es inaceptable». Me ayudó a levantarme, su brazo protector alrededor de mis hombros. Mi cabeza palpitaba, y estaba segura de que tendría un moretón considerable. Pero más que el dolor físico, era el shock emocional lo que me dejó sin palabras. Salimos de la casa en silencio, el portazo detrás de nosotros resonando en la tranquila calle suburbana. Una vez en el coche, Carlos se volvió hacia mí, sus ojos llenos de preocupación y culpa. «Ana, lo siento tanto. Nunca imaginé que ella pudiera hacer algo así. ¿Estás bien? ¿Necesitas ir al hospital?». Negué con la cabeza, aunque el movimiento envió una punzada de dolor a través de mi sien. «Estoy bien, solo necesito un momento». El viaje de regreso a casa fue un borrón. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La reacción violenta de Elena había sido completamente inesperada. ¿Era la reacción de alguien injustamente acusado o la de alguien atrapado en una mentira? Una vez en nuestro apartamento, Carlos me ayudó a sentarme en el sofá, corriendo a buscar hielo para mi mejilla hinchada. Mientras presionaba suavemente la compresa fría contra mi piel, no pude evitar que las lágrimas comenzaran a caer. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté en voz baja. Carlos se sentó a mi lado, pasando un brazo alrededor de mis hombros. «No lo sé, Ana. Pero te prometo que lo resolveremos juntos. Lo que hizo mi madre no tiene excusa. Y ahora estoy más convencido que nunca de que sabe algo sobre las joyas». Asentí lentamente, agradecida por su apoyo pero consciente de que esto era solo el comienzo. La confrontación con Elena había abierto una caja de Pandora de emociones y sospechas. Sabía que teníamos un largo camino por delante para descubrir la verdad y, más importante aún, para sanar las heridas que este incidente había causado en nuestra familia. Mientras el sol se ponía fuera de nuestra ventana, me acurruqué más cerca de Carlos, buscando consuelo en su presencia. El futuro parecía incierto y aterrador, pero al menos sabía que lo enfrentaríamos juntos. Con ese pensamiento, cerré los ojos, dejando que el agotamiento finalmente me venciera, esperando que el mañana trajera claridad y, tal vez, un camino hacia la resolución de este doloroso misterio. Los días siguientes a la confrontación con Elena pasaron en un borrón de confusión y dolor. Carlos y yo nos movíamos por el apartamento como fantasmas, cada uno lidiando a su manera con las consecuencias de aquella tarde fatídica. Mi mejilla, aunque ya no tan hinchada, todavía mostraba un desagradable tono morado que me recordaba constantemente lo sucedido cada vez que me miraba al espejo. Carlos había intentado contactar a su madre varias veces, pero ella se negaba a responder sus llamadas o mensajes. El silencio de Elena era ensordecedor, alimentando aún más nuestras sospechas. ¿Era el comportamiento de alguien arrepentido por un arrebato de ira o el de alguien que tenía mucho que ocultar? Una noche, mientras Carlos dormía intranquilo a mi lado, me deslicé fuera de la cama y me dirigí a la sala de estar. La oscuridad era reconfortante, de alguna manera. Me senté en el sofá, envuelta en una manta, y dejé que mis pensamientos vagaran libremente por primera vez desde el incidente. Las joyas perdidas eran importantes, sí,
pero ahora parecían casi secundarias en comparación con el daño que su desaparición había causado. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se había resquebrajado. No solo entre Elena y nosotros, sino también, de una manera sutil pero innegable, entre Carlos y yo. Podía ver cómo esta situación estaba desgarrando a Carlos por dentro. El amor por su madre luchaba contra su sentido de la justicia y su amor por mí. Cada vez que me miraba, podía ver el dolor y la culpa en sus ojos, como si de alguna manera se sintiera responsable por las acciones de su madre. Fue en ese momento, sentada sola en la oscuridad, cuando tomé una decisión. No podíamos seguir así. Necesitábamos respuestas, y estaba claro que no las obtendríamos ampliamente esperando o confrontando directamente a Elena. Necesitábamos un plan, algo que nos permitiera obtener pruebas sin levantar sospechas. Con renovada determinación, encendí mi laptop. La luz de la pantalla iluminó la sala con un resplandor azulado mientras comenzaba a investigar. Pasé horas leyendo sobre técnicas de investigación privada, métodos para recopilar evidencia de manera discreta y las implicaciones legales de tales acciones. A medida que el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, había llegado a una conclusión: necesitábamos instalar una cámara oculta en la casa de Elena. Era arriesgado, sí, y posiblemente ilegal, pero en ese momento me parecía la única forma de descubrir la verdad. Cuando Carlos se despertó y me encontró en la sala, rodeada de notas y con ojeras por la falta de sueño, su preocupación fue inmediata. «Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Has estado aquí toda la noche?». Le expliqué mi plan, esperando que entendiera mi razonamiento. Para mi sorpresa, después de un momento de duda, asintió lentamente. «Tienes razón», dijo, su voz una mezcla de resignación y determinación. «No podemos seguir así. Necesitamos saber la verdad, sea cual sea». Con Carlos a bordo, pasamos los siguientes días planeando cuidadosamente. Compramos una pequeña cámara oculta, lo suficientemente discreta como para pasar desapercibida pero con la calidad necesaria para capturar cualquier evidencia que pudiéramos necesitar. El siguiente paso era encontrar una manera de entrar en la casa de Elena sin levantar sospechas. Después de mucho debate, decidimos que yo iría sola, con la excusa de querer hablar y aclarar las cosas. La idea de enfrentarme a Elena de nuevo me aterrorizaba, pero sabía que era nuestra mejor opción. Carlos, siendo su hijo, levantaría más sospechas si de repente quisiera pasar tiempo a solas en la casa. El día elegido llegó demasiado pronto. Me encontré frente a la puerta de Elena, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. La cámara estaba oculta en mi bolso, lista para ser colocada en el momento oportuno. Elena abrió la puerta, su rostro una máscara de sorpresa y recelo. «Ana», dijo, su voz fría. «¿Qué haces aquí?». Respiré hondo, forzando una sonrisa conciliadora. «Elena, he venido a hablar. Creo que las cosas se salieron de control el otro día y, bueno, eres la madre de Carlos. No quiero que haya esta tensión entre nosotras». Por un momento, pensé que me cerraría la puerta en la cara. Pero luego, para mi alivio, sus hombros se relajaron ligeramente y se hizo a un lado. «Pasa», dijo, su tono aún cauteloso pero menos hostil. Entré en la casa, mis ojos escaneando rápidamente el entorno, buscando el lugar perfecto para colocar la cámara. La sala de estar era demasiado obvia, el comedor demasiado poco frecuentado. Necesitaba un lugar donde Elena pasara tiempo sola, donde pudiera hablar libremente si tenía algo que ocultar. «¿Quieres un té?», ofreció Elena, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí agradecida. «Sí, por favor. ¿Puedo usar el baño mientras lo preparas?». Elena asintió y se dirigió a la cocina. Era mi oportunidad. Rápidamente, me dirigí al pasillo, pero en lugar de ir al baño, entré silenciosamente en el dormitorio principal de Elena. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba la cámara de mi bolso y buscaba un lugar para colocarla. Finalmente, la coloqué en una estantería, oculta entre algunos libros y adornos. La pequeña lente apenas era visible, apuntando hacia la cama y el área de estar del dormitorio. Activé la cámara con manos temblorosas y salí de la habitación tan silenciosamente como había entrado. El resto de la visita fue una prueba de nervios.
Mantuve una conversación superficial con Elena, disculpándome por el malentendido anterior y expresando mi deseo de mejorar nuestra relación. Elena parecía escéptica, pero al menos no hubo más estallidos de ira. Cuando finalmente me fui, sentí como si hubiera corrido un maratón. La adrenalina que me había mantenido en pie durante la visita comenzaba a desvanecerse, dejándome exhausta y temblorosa. Carlos me esperaba en casa, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Cómo fue?», preguntó tan pronto como entré por la puerta. Le conté todo, desde la colocación de la cámara hasta la tensa conversación con su madre. Carlos escuchó en silencio, su expresión indescifrable. «Ahora solo queda esperar», dije finalmente, dejándome caer en el sofá. Carlos se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. «Lo que has hecho hoy, sé lo difícil que debe haber sido». «Gracias, Ana. Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Esa noche, mientras esperábamos que la cámara captara algo, cualquier cosa, que pudiera darnos respuestas, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. El amor, la confianza, la familia, todo parecía estar en juego. Pero mientras Carlos dormía a mi lado, su brazo protectoramente alrededor de mi cintura, supe que habíamos tomado la decisión correcta. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a esta incertidumbre que nos corroía por dentro. Y fuera cual fuera el resultado, enfrentaríamos las consecuencias juntos. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Cada vez que revisábamos las grabaciones, conteníamos la respiración, esperando ver algo revelador. Pero la mayoría de las veces, solo veíamos a Elena en su rutina diaria, leyendo, viendo televisión, hablando por teléfono. Fue al cuarto día cuando finalmente sucedió algo. Estábamos a punto de darnos por vencidos por esa noche cuando, en la pantalla, vimos a Elena entrar en su habitación con una expresión que nunca antes le habíamos visto. Parecía culpable. La vimos dirigirse a su armario y sacar una caja que reconocí al instante. Era la misma caja donde guardaba mis joyas. Con manos temblorosas, Elena la abrió, revelando el contenido. Allí estaban, brillando bajo la luz de la lámpara, las joyas que habían desaparecido de nuestra casa. Carlos y yo nos miramos, una mezcla de shock y tristeza en nuestros ojos. La verdad que habíamos buscado estaba ahí, innegable y dolorosa. «¿Qué hacemos ahora?», susurré, mi voz apenas audible. Carlos cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi determinación en su mirada. «Ahora», dijo, «confrontamos la verdad. Juntos». Mientras apagábamos la computadora esa noche, sabía que nuestras vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente. La decisión que habíamos tomado nos había llevado a este punto, y ahora debíamos enfrentar las consecuencias. Pero mientras me acostaba junto a Carlos, sentí una extraña sensación de paz. Pase lo que pase, ya no estaríamos atrapados en la incertidumbre. Y eso, por sí solo, era un alivio. La mañana siguiente a nuestro descubrimiento, Carlos y yo nos sentamos en la cocina, tazas de café intactas frente a nosotros. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión y expectativa. La evidencia que habíamos obtenido era irrefutable, pero ¿cómo proceder ahora? La decisión que tomáramos en las próximas horas podría cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. «Tenemos que confrontarla», dijo Carlos finalmente, su voz ronca por la falta de sueño. «No podemos simplemente ignorar lo que hemos visto». Asentí lentamente, mi mente trabajando a toda velocidad. «Sí, pero, ¿cómo?». «La última vez que intentamos hablar con ella, bueno, ya sabes cómo terminó». Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que había heredado de su madre y que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Lo sé. No podemos arriesgarnos a otra confrontación directa. Necesitamos algo que la obligue a ser honesta con nosotros, algo que no pueda negar». Fue entonces cuando tuve una idea. «El vídeo», dije, enderezándome en mi silla. «Podemos usar el vídeo». Carlos me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué quieres decir?». «Podemos editar el vídeo, mostrar solo la parte donde ella saca las joyas. Si se lo enviamos de forma anónima, ella sabrá que alguien tiene pruebas de lo que hizo, pero no sabrá quién».
Carlos consideró la idea por un momento, sus ojos reflejando el conflicto interno que estaba experimentando. Es arriesgado, dijo finalmente. Pero podría funcionar. Si lo hacemos bien, podríamos conseguir que confiese sin tener que confrontarla directamente. Pasamos las siguientes horas trabajando en el vídeo. Carlos, que tenía experiencia en edición de vídeo por su trabajo, se encargó de recortar y editar el metraje. Yo, mientras tanto, me dediqué a crear un correo electrónico anónimo desde el cual enviaríamos el vídeo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, teníamos nuestro plan listo. El vídeo mostraba claramente a Elena sacando la caja con las joyas de su escondite, abriéndola y examinando su contenido. Era breve, pero innegablemente incriminatorio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carlos una última vez antes de que enviáramos el correo. Respiré hondo y asentí. Es la única forma de obtener la verdad sin poner a nadie en peligro. Ella necesita saber que sus acciones tienen consecuencias. Con un clic, el correo fue enviado. Ahora solo quedaba esperar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperábamos. Apenas una hora después de haber enviado el vídeo, el teléfono de Carlos sonó. Era un mensaje de su madre: necesito verlos. Ahora. Intercambiamos una mirada. Este era el momento que habíamos estado esperando, pero aún así, sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo reaccionaría Elena? ¿Estaría dispuesta a confesar, o intentaría negar todo una vez más? No podemos ir a su casa, dije, el recuerdo de nuestro último encuentro aún fresco en mi mente. Sugiere un lugar público. Un café, tal vez. Carlos asintió y respondió al mensaje, proponiendo encontrarnos en un pequeño café en el centro de la ciudad. Era un lugar neutral, lo suficientemente público como para evitar otro estallido, pero lo suficientemente discreto para una conversación privada. El viaje hasta el café fue tenso. Carlos conducía en silencio, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Yo miraba por la ventana, tratando de calmar mis nervios. ¿Habíamos hecho lo correcto? ¿O estábamos a punto de destruir irremediablemente nuestra familia? Llegamos al café unos minutos antes de la hora acordada. Elegimos una mesa en un rincón apartado, lejos de oídos curiosos. Pedimos café, más por tener algo que hacer con nuestras manos que por sed real. Y entonces, la vimos entrar. Elena parecía haber envejecido años en los pocos días desde que la habíamos visto por última vez. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojeras pronunciadas bajo sus ojos. Caminaba como si llevara un gran peso sobre sus hombros. Se sentó frente a nosotros sin decir una palabra. Por un momento, nadie habló. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Elena levantó la mirada. Sus ojos, normalmente desafiantes, ahora estaban llenos de una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos y yo intercambiamos una mirada rápida antes de que él respondiera. La verdad, mamá. Queremos la verdad. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas en ellos. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. No era mi intención, yo solo. ¿Por qué, mamá?, interrumpió Carlos, su voz una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué tomaste las joyas? Elena se desplomó en su silla, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Estaba desesperada, confesó. Tenía deudas que no podía pagar. Un préstamo que salió mal, inversiones que se fueron a pique. Pensé que podría vender las joyas y devolverlas antes de que se dieran cuenta. Fue un error terrible, lo sé. Mientras escuchaba su confesión, sentí una mezcla de emociones. Alivio por finalmente conocer la verdad, ira por la traición, y una punzada inesperada de compasión al ver a esta mujer, normalmente tan fuerte y orgullosa, completamente destrozada frente a nosotros. ¿Por qué no nos lo dijiste?, pregunté suavemente. Podríamos haberte ayudado. Elena negó con la cabeza. No podía. El orgullo, supongo. Y la vergüenza.
No quería que supieran que había fracasado tan miserablemente. Carlos tomó la mano de su madre, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Mamá, somos familia. Se supone que debemos ayudarnos en los momentos difíciles. Elena asintió, sollozando suavemente. Lo sé, lo sé. Lo siento tanto. Nunca quise hacerles daño. Especialmente a ti, Ana. Mi reacción cuando vinieron a preguntarme fue imperdonable. Estaba aterrorizada de que descubrieran la verdad y actué de la peor manera posible. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La herida de su traición aún estaba fresca, pero ver su arrepentimiento genuino suavizó un poco el dolor. Las joyas, dije finalmente. ¿Aún las tienes todas? Elena asintió rápidamente. Sí, todas. No pude venderlas. Cada vez que lo intentaba, me sentía tan culpable que no podía seguir adelante. Carlos apretó la mano de su madre. Necesitamos que las devuelvas, mamá. Y necesitamos que busques ayuda. Para tus problemas financieros y, bueno, para todo lo demás. Elena asintió, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Lo haré. Lo prometo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Mientras la conversación continuaba, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, era un alivio después de semanas de incertidumbre y sospechas. Acordamos que Elena devolvería las joyas al día siguiente y que buscaría ayuda profesional para manejar sus finanzas y sus problemas emocionales. No sería un camino fácil, pero al menos ahora estábamos en el camino correcto. Cuando finalmente nos despedimos, Elena me miró a los ojos. Ana, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Respiré hondo antes de responder. No lo sé, Elena. El perdón lleva tiempo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, un día a la vez. Mientras Carlos y yo volvíamos a casa esa noche, reflexioné sobre cómo un pequeño vídeo había cambiado el curso de nuestras vidas. Había revelado una verdad dolorosa, sí, pero también había abierto la puerta a la honestidad y, tal vez, a la sanación. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas y confianza que tendría que reconstruirse lentamente. Pero mientras miraba a Carlos, vi esperanza en sus ojos. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. La semana que siguió a nuestra confrontación con Elena en el café se sintió como la más larga de mi vida. Cada día era una mezcla de anticipación y ansiedad, esperando que Elena cumpliera su promesa de devolver las joyas y buscar ayuda. Carlos y yo vivíamos en un estado de tensión constante, alternando entre la esperanza de que todo se resolviera y el temor de que algo más saliera mal. Durante esos días, nuestra rutina diaria se vio alterada por completo. Las mañanas, que antes eran momentos tranquilos de café compartido y planes para el día, ahora estaban llenas de conversaciones en voz baja sobre qué hacer si Elena no cumplía su palabra. Las noches, que solían ser nuestro refugio después de largos días de trabajo, se convirtieron en horas de insomnio, dando vueltas en la cama, nuestras mentes incapaces de descansar. Carlos, en particular, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Lo sorprendía a menudo mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Sabía que estaba luchando internamente, tratando de reconciliar la imagen de la madre que siempre había conocido con la mujer desesperada que había traicionado nuestra confianza. ¿Y si no viene?, me preguntó una noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad de nuestra habitación. ¿Y si todo esto fue solo otra mentira? Me acerqué a él, entrelazando mis dedos con los suyos. Tenemos que tener fe, Carlos. Tu madre cometió un error, pero la vi en ese café. Vi su arrepentimiento. Creo que realmente quiere hacer lo correcto. Él asintió, pero pude sentir que no estaba completamente convencido. Y para ser honesta, yo tampoco lo estaba. La duda es una semilla persistente, y una vez plantada, es difícil de erradicar. Finalmente, el día llegó. Elena había prometido venir a nuestro apartamento esa tarde para devolver las joyas. La mañana pasó en un borrón de nervios y preparativos.
Limpié el apartamento de arriba a abajo, una tarea inútil considerando las circunstancias, pero necesitaba mantener mis manos ocupadas. Carlos, por su parte, parecía incapaz de quedarse quieto, moviéndose de una habitación a otra, revisando su teléfono cada pocos minutos. A las 3 en punto, el timbre sonó. Carlos y yo nos miramos, un momento de entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Fuera lo que fuera a pasar, lo enfrentaríamos juntos. Carlos abrió la puerta, revelando a Elena. Parecía más pequeña de alguna manera, como si los eventos de las últimas semanas la hubieran encogido físicamente. En sus manos sostenía una caja, la misma que había visto en el vídeo, la misma que una vez había contenido mis preciadas joyas familiares. «Hola», dijo suavemente, sus ojos moviéndose entre Carlos y yo. «¿Puedo pasar?» Carlos asintió, haciéndose a un lado para dejarla entrar. El silencio en el apartamento era palpable mientras Elena caminaba hacia la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá, la caja firmemente sujeta en su regazo. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor en el silencio. Finalmente, Elena respiró hondo y extendió la caja hacia mí. «Aquí están», dijo, su voz temblorosa. «Todas ellas. No falta ni una sola pieza, lo prometo». Con manos temblorosas, tomé la caja. El peso familiar me trajo una oleada de recuerdos, mi abuela mostrándome estas joyas por primera vez, contando mi historia sobre cada pieza, el día que mi madre me las pasó, sus ojos brillantes de orgullo y nostalgia. Abrí la tapa lentamente, casi con miedo de lo que podría encontrar. Pero allí estaban. El collar de esmeraldas que había pertenecido a mi bisabuela, los pendientes de diamantes que mi abuelo le había regalado a mi abuela en su 50 aniversario, el anillo de compromiso que Carlos me había dado, una reliquia familiar que había pasado por generaciones. Cada pieza estaba allí, brillando bajo la luz de la tarde como si nada hubiera pasado. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. El alivio de tener estas piezas de vuelta, estos enlaces tangibles con mi pasado y mi familia, era abrumador. «Lo siento tanto», dijo Elena, su voz quebrándose. «Nunca debí. Yo, solo. Lo siento mucho». Levanté la vista de la caja para mirarla. Elena estaba llorando abiertamente ahora, sus hombros temblando con cada sollozo. Carlos se sentó junto a ella, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. «Mamá», dijo suavemente. «¿Por qué no nos cuentas toda la historia? Desde el principio». Elena asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Todo comenzó hace unos años», empezó. «Después de que tu padre muriera, me sentí perdida. Siempre había sido él quien se encargaba de las finanzas, de las inversiones. De repente, tenía que hacerme cargo de todo eso yo sola». Mientras hablaba, la historia completa salió a la luz. Elena había intentado continuar con las inversiones de su difunto esposo, pero sin su experiencia, había cometido errores costosos. Préstamos mal aconsejados, inversiones arriesgadas que no dieron frutos. Antes de darse cuenta, estaba hundida en deudas. «No quería preocuparlos», dijo, mirando a Carlos. «Estabas tan ocupado con tu carrera, con tu nueva vida con Ana. No querías ser una carga». «Pero robar las joyas», dije suavemente, incapaz de contenerme. Elena bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Fue un momento de desesperación. Los acreedores se estaban amenazando con embargar la casa. Pensé que podría vender algunas de las joyas, pagar las deudas más urgentes y luego, de alguna manera, recuperarlas antes de que se dieran cuenta. Fue una locura, lo sé. Pero en ese momento, parecía la única salida. Carlos apretó el hombro de su madre. «Podrías habernos dicho, mamá. Podríamos haber buscado una solución juntos». Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé. Ahora lo sé. El orgullo, el miedo, me cegaron. Y cuando vinieron a preguntarme, entré en pánico. Mi reacción. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo que te hice, Ana. Es imperdonable». Respiré hondo,
procesando todo lo que había escuchado. El dolor de la traición aún estaba ahí, pero ahora estaba mezclado con una comprensión más profunda de las circunstancias que habían llevado a Elena a tomar decisiones tan desesperadas. Elena, dije finalmente, lo que hiciste nos lastimó profundamente. La confianza que se rompió no será fácil de reparar. Ella asintió, aceptando mis palabras. Pero, continué, entiendo que estabas en una situación desesperada. Y el hecho de que hayas traído las joyas de vuelta, que estés aquí enfrentando tus acciones, eso significa algo. Carlos tomó mi mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. No será fácil, dije, mirando a Elena y luego a Carlos. Necesitaremos tiempo, todos nosotros. Pero creo que podemos superar esto, si estamos dispuestos a trabajar en ello. Elena levantó la mirada, una chispa de esperanza en sus ojos. Haré lo que sea necesario, dijo. He empezado a ver a un terapeuta, y estoy trabajando con un asesor financiero para resolver mis deudas de manera legal. Sé que tomará tiempo recuperar su confianza, pero estoy comprometida a hacer las cosas bien. Carlos sonrió levemente, el primer atisbo de alivio que había visto en su rostro en semanas. Estamos aquí para ti, mamá. No tienes que enfrentar esto sola. Mientras la tarde avanzaba, los tres continuamos hablando. Había mucho que procesar, mucho que perdonar y mucho que reconstruir. Pero con cada palabra compartida, cada verdad revelada, sentí que estábamos dando los primeros pasos hacia la sanación. Cuando Elena finalmente se fue, el apartamento pareció exhalar, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo este tiempo. Carlos y yo nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que había sucedido. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó Carlos finalmente, su voz suave y vulnerable. Miré la caja de joyas, ahora segura en mis manos, y luego a mi esposo. Creo que tenemos un largo camino por delante, dije honestamente. Pero también creo que somos más fuertes de lo que pensábamos. Superaremos esto, un día a la vez. Esa noche, mientras guardaba las joyas en su lugar, sentí una mezcla de emociones. Alivio por tenerlas de vuelta, tristeza por todo lo que habíamos pasado, pero también una chispa de esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque dolorosa, nos había dado la oportunidad de sanar, de crecer y de fortalecer nuestros lazos familiares de una manera que nunca habíamos anticipado. Mientras me acostaba junto a Carlos, sentí que estábamos al borde de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Uno lleno de desafíos, sin duda, pero también de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente optimista sobre el futuro. Los meses que siguieron a la revelación de Elena fueron un periodo de transición y crecimiento para todos nosotros. Como las estaciones que cambian lentamente, nuestras vidas comenzaron a transformarse, adaptándose a esta nueva realidad que habíamos construido juntos. Al principio, cada día traía consigo nuevos desafíos. Las heridas emocionales, aunque en proceso de curación, aún estaban frescas. Había momentos en los que el más mínimo roce contra esas cicatrices emocionales provocaba una oleada de dolor y recuerdos. Sin embargo, con cada día que pasaba, con cada conversación honesta que teníamos, sentíamos que estábamos avanzando, lenta pero seguramente, hacia un futuro más brillante. Elena, fiel a su palabra, se sumergió en el proceso de recuperación tanto financiera como emocional. Asistía regularmente a terapia, enfrentando no solo los problemas que la habían llevado a tomar decisiones tan desesperadas, sino también desentrañando años de patrones de comportamiento que habían contribuido a la situación. Verla esforzarse tanto, ver su determinación para hacer las cosas bien, fue tanto inspirador como conmovedor. Carlos y yo también decidimos buscar ayuda profesional. La traición de Elena había sacudido los cimientos de nuestra relación, y aunque nuestro amor era fuerte, sabíamos que necesitábamos herramientas adicionales para navegar por estas aguas turbulentas. Las sesiones de terapia de pareja se convirtieron en un espacio sagrado donde podíamos expresar nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras frustraciones sin temor al juicio. Fue durante una de estas sesiones cuando Carlos expresó un deseo que había estado guardando durante semanas. Creo que necesitamos un nuevo comienzo, dijo, su voz suave pero determinada. Un lugar nuevo, sin todos estos recuerdos dolorosos. Al principio, la idea de mudarnos me pareció abrumadora.
Este apartamento había sido nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido nuestros primeros recuerdos como pareja casada. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Un nuevo espacio, libre de las sombras del pasado, donde podríamos comenzar de nuevo. Así que comenzamos la búsqueda de un nuevo hogar. Pasamos fines de semana enteros recorriendo diferentes vecindarios, imaginando cómo sería nuestra vida en cada lugar. Fue durante una de estas expediciones cuando encontramos la casa perfecta, una encantadora propiedad en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín y una cocina soleada que inmediatamente me enamoró. El proceso de mudanza fue catártico. Mientras empacábamos nuestras pertenencias, tuvimos la oportunidad de reevaluar qué cosas queríamos llevar a nuestra nueva vida y de cuáles estábamos listos para despedirnos. Cada objeto tenía una historia, y decidir su destino se convirtió en una forma de procesar nuestras experiencias. El día de la mudanza, Elena se ofreció a ayudar. Hubo un momento de tensión cuando llegó, todos nosotros inseguros de cómo interactuar en este nuevo contexto. Pero a medida que trabajábamos juntos, moviendo cajas y organizando muebles, sentí que algo comenzaba a cambiar. No era perdón, no todavía, pero tal vez era el comienzo de la comprensión. Mientras desempacábamos en nuestra nueva casa, Carlos y yo tuvimos una conversación que marcaría el tono de nuestro futuro. ¿Crees que alguna vez podremos confiar plenamente de nuevo?, pregunté, mientras colocaba los marcos de fotos en la repisa de la chimenea. Carlos se detuvo, considerando la pregunta. Creo que la confianza es como un músculo, dijo finalmente. Se puede lastimar, incluso desgarrar, pero con el tiempo y el cuidado adecuado, puede volverse más fuerte que antes. Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que tenía razón. La confianza no era algo que simplemente volvería a su estado anterior, sino algo que tendríamos que reconstruir activamente, día a día, decisión a decisión. A medida que pasaban las semanas, nuestra nueva casa comenzó a sentirse como un hogar. Llenamos las paredes con nuevos recuerdos, fotos de paseos por el parque cercano, de cenas compartidas con amigos, de momentos tranquilos juntos en el jardín. Cada nueva memoria era como una piedra en los cimientos de nuestra vida renovada. Elena también formaba parte de esta nueva narrativa, aunque de una manera diferente. Nuestras interacciones, al principio cargadas de tensión e incomodidad, comenzaron a suavizarse. Las visitas, que antes eran eventos estresantes, se volvieron más relajadas. No era la relación que habíamos tenido antes, pero estábamos construyendo algo nuevo, algo tal vez más auténtico. Un día, mientras Elena y yo preparábamos la cena en la cocina, una actividad que se había vuelto sorprendentemente terapéutica para ambas, ella se detuvo y me miró con ojos llenos de emoción. Ana, dijo, su voz apenas un susurro, nunca podré agradecerte lo suficiente por darme esta segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero prometo que haré todo lo posible para ser digna de ella. La miré, viendo no a la mujer que nos había traicionado, sino a alguien que estaba luchando genuinamente por redimirse. Elena, respondí, el perdón es un viaje, no un destino. Estamos en este viaje juntos ahora. Esa noche, mientras Carlos y yo nos preparábamos para dormir en nuestra nueva habitación, reflexioné sobre cuánto habíamos crecido en los últimos meses. Las heridas aún estaban ahí, sí, pero ya no dominaban cada aspecto de nuestras vidas. Habíamos aprendido a vivir con ellas, a integrarlas en nuestra historia sin dejar que nos definieran. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, notando mi expresión pensativa. En lo lejos que hemos llegado, respondí. Y en lo mucho que hemos aprendido. Carlos sonrió, esa sonrisa cálida que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Hemos crecido juntos, dijo. Y eso es lo que importa. Asentí, acurrucándome más cerca de él. Sabes, dije después de un momento, creo que estoy lista para pensar en el futuro de nuevo. En planes, en sueños. ¿Qué tipo de planes?, preguntó, su voz mezclada con curiosidad y esperanza. Bueno, dije, sintiendo una oleada de emoción, ¿qué piensas sobre la idea de agrandar nuestra familia? Los ojos de Carlos se iluminaron, y en ese momento, supe que estábamos verdaderamente en el umbral de un nuevo comienzo. Las dificultades que habíamos enfrentado no habían desaparecido mágicamente, pero nos habían fortalecido, enseñándonos lecciones invaluables sobre el amor, el perdón y la resiliencia. Mientras nos quedábamos dormidos esa noche, abrazados en nuestra nueva casa,
sentí una profunda sensación de paz. El camino que teníamos por delante no sería siempre fácil, pero estábamos equipados para enfrentar cualquier desafío que viniera. Juntos, habíamos transformado una traición en una oportunidad de crecimiento, y ahora estábamos listos para escribir el próximo capítulo de nuestra historia. El futuro, con todas sus posibilidades desconocidas, ya no parecía aterrador. En cambio, se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevos sueños, nuevas aventuras y sobre todo, con un amor que había sido probado en el fuego y había emergido más fuerte que nunca. Mientras la noche avanzaba y la luna brillaba suavemente a través de nuestras nuevas cortinas, cerré los ojos con una sonrisa. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestra nueva vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente, con todas sus alegrías y desafíos, junto al hombre que amaba y la familia que estábamos reconstruyendo. Este era nuestro nuevo comienzo, y estábamos determinados a hacerlo hermoso.